Yo, raza Ray Flores, de Matemáticas en Nuevo León. Hoy es 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. Esto por el 314, que es una aproximación de pi. Probablemente hayan visto por ahí en sus redes sociales algunas de las referencias a este día. Hace algunos años fue declarado Día Internacional de las Matemáticas o Día de Pi. Y bueno, quiero grabar un video el día de hoy, aprovechando que hace unos días un reportero del norte, un diario de aquí de Monterrey, Daniel Santiago fue el reportero, me mandó o me preguntó, me hizo 6 preguntas y se las respondí por escrito. Y bueno, le pedí autorización ahí para grabar un video sobre estas preguntas. Son 6 preguntas que le hace un reportero a un profesor de matemáticas y me parecen interesantes y por lo tanto quisiera pues grabar un video con las respuestas que le di pues a estas 6 preguntas. Entonces bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a ver estas 6 preguntas y también sería interesante que tú mismo pensaras en tus propias respuestas. Pero bueno, vamos a ver las primeras preguntas. Ok, la pregunta número 1 dice: ¿por qué es importante el aprendizaje de las matemáticas para un niño o niña del siglo XXI en un mundo lleno de algoritmos, tecnología digital y redes sociales? Bueno, pues justamente por eso, o sea, casi exactamente por eso. La matemática es el lenguaje con el que podemos entender las computadoras y los algoritmos, ¿sí? De hecho, incluso podemos comunicarnos con ellas y hacer que ellas hagan lo que nosotros queramos. Ahora, ya había de hecho hablado un poquito sobre esta idea de que es el lenguaje que nos permite interactuar con las computadoras, pero el problema aquí es que quien no entiende bien matemáticas, quien no tiene el pensamiento matemático bien desarrollado, no sabe interactuar bien con la tecnología porque no entiende cómo funciona la tecnología. La tecnología se vuelve como cajas mágicas que hacen cosas y eso es una muy mala manera de usarla. Terminan en muchos casos causándose más daño a sí mismos con las tecnologías que el aprovechamiento que pueden tener de ellas. Ahora, entiendo la confusión. La confusión de esta pregunta es que muchas personas creen que saber matemáticas se trata sobre saber resolver ecuaciones o saber multiplicar, saber dividir, sí, saber algún tipo de procedimiento mecánico. Pero es que eso no es saber matemáticas. Saber matemáticas no es hacer alguna operación mecánica o saberse cosas de memoria. De hecho, justamente de lo que se trata, y es parte de lo que en este canal siempre estoy comunicando, es que debemos de pensar exactamente en lo que una computadora no puede hacer. Dicho de otra manera, si una computadora lo sabe hacer, entonces no es algo que sea muy importante para ti saber hacer, pero sí debes de entender cómo lo hace. Hay 2 cosas importantes aquí. Debemos entender cómo lo hace una computadora o cómo lo podría hacer una computadora en el caso de que tengamos que interactuar con ella. Pero también la otra cosa que no sabe hacer una computadora es saber cuándo usar matemáticas. Es decir, en qué momento es necesario, por ejemplo, hacer una división. Yo lo digo muchas veces así. El problema no es que sepas dividir o no sepas dividir. El problema es que no sepas cuándo hay que dividir. O sea, cuándo lo correcto es dividir. Y es algo que no saben hacer ni los niños y a veces ni los adultos. O sea, no son capaces de resolver, por ejemplo, un problema razonado, en donde lo que tienes que hacer es extraer la información y tú mismo descubrir qué es lo que hay que hacer. Entonces, es mucho más importante ahora, de hecho, el desarrollar el pensamiento matemático. Sin embargo, estoy de acuerdo con la pregunta de que lo que no es muy necesario, de hecho no es casi nada necesario, es esto de estarles enseñando a los niños cosas mecánicas y repetitivas. Digámoslo así, si lo puede hacer una computadora, entonces no es tan importante que lo sepa hacer un niño. Ahí lo voy a dejar y podemos entrar en discusión más adelante. Pero vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es el impacto de las matemáticas en un ser humano y en su pensamiento? Bueno, esta pregunta la voy a responder de manera corta porque también lo he comentado aquí antes, pero bueno, la matemática, antes que nada hay que entender, es un lenguaje que está diseñado para perfeccionar nuestra forma de pensar, de razonar, del ser humano me refiero. Hemos desarrollado este lenguaje a lo largo de milenios y está diseñado exactamente para eso. Y de hecho es tan perfecto el lenguaje que los conceptos matemáticos de hace 2400 años siguen siendo válidos hoy. No hay ninguna otra prácticamente disciplina científica en donde las cosas de hace 2400 años siguen siendo válidas el día de hoy. Entonces, ¿qué impacto tiene en tu cerebro? Bueno, entre más entiendes
este lenguaje, estos conceptos matemáticos, mejor vas a estar capacitado para pensar en cosas cada vez más sofisticadas. O sea, la ventaja de saber matemáticas es que estás más capacitado para entender otras cosas, porque entiendes los principios del funcionamiento en abstracto. Ok, vamos a ver pregunta número 3. Dice, en un diagnóstico reciente en Nuevo León, a nivel oficial se encontró que 3 de cada 10 niños de segundo año, de primaria supongo, no pueden sumar ni restar. ¿Qué opinión tienen sobre ese dato? ¿Qué le espera a esta generación si no se realizan las acciones correctivas necesarias? Ok, bueno, aquí son varias cosas. Al inicio de la primaria, cuando la educación matemática empieza a enfocarse en esto que comentaba ahorita de la memorización y la mecanización. Sí, la mecanización es un proceso terriblemente aburrido, ¿sí? Es terriblemente aburrido para los niños y es muy normal que algunos se rebelen de cierta manera contra todo esto de aprenderse las tablas, de aprenderse cosas de memoria. Sin embargo, a mí no es lo que más me preocupa que los niños no sepan sumar. Ese no es bueno, obviamente tiene una cierta preocupación, pero no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa principalmente es que la mayoría no sabe pensar, ¿sí? O sea, no puede razonar. Eso es lo verdaderamente grave y son cosas un poquito diferentes. Las pruebas académicas, por ejemplo, como PISA, que creo que ya no se aplica en México, no estoy seguro si decirlo, tal vez sí, no estoy tan informado de eso. Pero bueno, nos han demostrado por mucho que pues como el 95% de los alumnos mexicanos no pueden resolver algunos problemas elementales de razonamiento matemático, elementales, ¿sí? Y esa sí es preocupante, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera por todo esto? Pues esencialmente más décadas de subdesarrollo. O sea, este país, y de hecho ningún país, puede salir adelante en el sentido económico, tecnológico y científico, porque las cosas van de la mano. No vamos a poder salir adelante si no aumenta o no cambiamos algo en la educación matemática. O sea, puedes cambiar todo lo que tú quieras allá a nivel por arriba, a nivel político, económico, pero si no cambiamos la educación matemática y hacemos que los niños realmente sepan razonar matemáticamente en la medida de lo posible, pues nos espera lo mismo que hemos tenido, que pues, ir de mal en peor, ¿no? Pregunta número 4. ¿Cuál es un área de oportunidad en la enseñanza de las matemáticas? Obviamente conectada con la otra pregunta anterior. Un área de oportunidad. Creo que es muy fácil. ¿Sí? Yo lo diría de la siguiente forma. Dejen de enfocarse demasiado en hacer que los niños se conviertan en calculadoras. O sea, quisiera que los directores, los profesores, los inspectores, las autoridades educativas, todos los que tienen algo que ver en educación con niños, dejen de tratar de convertir a los niños en calculadoras. No se trata de eso la educación matemática. No tratamos de que los niños sepan hacer operaciones muy rápido. Eso no es el objetivo correcto. Y bueno, creo que ya, o sea, si quieres un atajo, yo creo que eso es lo más fácil. O sea, deberíamos de dejar plantearles a los niños acertijos en donde tengan que usar la imaginación, en donde tengan que pensar, en donde tengan que interactuar, comunicarse, donde tengan que intercambiar ideas con sus compañeros, no de a ver qué tan rápido puedes hacer algo. O sea, alejarse de la memorización y la mecanización, yo creo que ese es el atajo más rápido para cambiar esta cuestión educativa. Pregunta número 5. ¿Cuál es la clave para disfrutar y apreciar el valor de las matemáticas? Ok, vamos por otro lado. Bueno, a empezar, disfrutar y apreciar el valor son cosas diferentes, ¿sí? No es lo mismo disfrutar las matemáticas que apreciar el valor de las matemáticas. Entonces vamos por partes. Para disfrutarlas, de hecho yo creo que lo mejor es usar acertijos, juegos, por ejemplo, que de hecho viene de la mano con lo que comentaba hace un momento en la pregunta anterior. Y bueno, hay muchas fuentes para usar acertijos. Siempre recomiendo en este canal, en todo momento, el usar olimpiadas de matemáticas. Los acertijos de olimpiadas de matemáticas, en mi opinión, son los más bonitos que hay y son acertijos que realmente desarrollan el razonamiento matemático. Si no nomás es un juego, sino que además estás realmente desarrollando el razonamiento matemático. Ahora bien, aquí quiero hacer una aclaración porque muchos piensan que las olimpiadas de matemáticas son para genios. No, las olimpiadas de matemáticas no son para niños genios, son para todos. Para cualquier persona que quiera apreciar la belleza de las matemáticas, puede aprovecharla y puede beneficiarse mucho de las olimpiadas de matemáticas. Claro, no todos van a llegar a las olimpiadas internacionales y claro, ahí sí importa muchas otras cosas, ¿no? Pero cualquier alumno se puede beneficiar
de trabajar con este tipo de acertijos. Ahora bien, por otro lado, para apreciar el valor, de hecho, para apreciar el valor de las matemáticas, o sea, para entender como para qué sirven, ¿no? Digámoslo así, yo creo que primero tienes que entenderlas. Es decir, no creo que puedas apreciar el valor de las matemáticas si no las entiendes. Y esto probablemente va a tomar más tiempo, ¿sí? Es decir, hasta que realmente estés en una disciplina que requiera las matemáticas, como a lo mejor cuando entres a alguna carrera relacionada, vas a empezar a entender realmente el valor. Y aquí voy a hacer una aclaración importante. Yo personalmente creo que no necesitamos enseñarle a los niños, me refiero a los niños pequeños, para qué sirven las matemáticas. Los niños no necesitan saber para qué sirven las matemáticas. Los niños necesitan disfrutarlas, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no necesitan entender que les va a servir en el futuro cuando sean grandes y tengan que hacer cálculos en una computadora. O sea, no es estrictamente necesario. Si un niño tiene interés, digamos, no sé, en el diseñar videojuegos, pues podría aprovechar que el diseño de videojuegos va a utilizar muchísimo el pensamiento geométrico o de las coordenadas o de algunas cosas así, pero realmente no creo que sea indispensable. Los niños pueden hacerse muy buenos en matemáticas y las pueden disfrutar sin usarlas para nada, ¿sí? Las van a usar después, cuando estén mayores, cuando entren, cuando les empiecen a interesar otras cosas, la computación, la robótica, el dinero, los negocios, o a lo mejor el béisbol, o quieran analizar alguna cosa así con datos. Entonces podría ser. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Última pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo le ha servido o ayudado a usted para que otros visualicen la importancia de las matemáticas en el día a día? Ay, Dios santo. Ok, esto de las matemáticas en el día a día es mi dolor de cabeza, carajo. Bueno, ok. Como lo dije, la importancia de las matemáticas no la vas a visualizar si no las entiendes, ¿sí? Y me refiero a la importancia que tú mismo, la importancia de que tú mismo aprendas esos conceptos, ¿sí? Me refiero, tú los tienes que entender o aprender para poderlos disfrutar, digamos. Para que alguien vea la importancia necesita dos cosas. Necesita entender el concepto matemático y necesita tener interés en la cosa en la que lo va a aplicar. Si no le interesa en qué lo va a aplicar, no va a entender el valor, ¿no? Y si no entiende el concepto matemático, tampoco va a entender el valor. Es más complicado. Entonces, claro, tú le puedes enseñar a lo mejor a un joven, digamos, que es aficionado del béisbol y le gusta mucho el béisbol, y pues puedes a lo mejor enseñarle algunos de los métodos estadísticos o de los métodos matemáticos que se usan para analizar o definir quiénes son los buenos jugadores. Sí puede ser, o como lo comentaba ahorita con los videojuegos, en ese caso, ¿no? Pero creo que el punto no es tampoco el mostrar para qué sirven las cosas o las matemáticas en la vida real. Realmente no, como lo comenté en la pregunta anterior, no se trata de eso. O sea, las matemáticas hay que enseñarles a los niños a disfrutarlas, y es a través de usar acertijos y sobre todo de quitar mucho de estos traumas de la respuesta correcta, de que si te equivocas te voy a reprobar. Hay muchas cosas más que podría comentar sobre eso. Otra de las sugerencias que podría dar en cuanto a la parte educativa es, por amor de Dios, regresando a la pregunta número 4, el área de oportunidad en la enseñanza, dejen de calificar, ¿sí? Dejen de obsesionarse con las calificaciones y los exámenes. O sea, las calificaciones, de hecho, honestamente yo creo que le hacen más daño al sistema educativo que cualquier otra cosa. Países como Finlandia, por ejemplo, ya casi no usan calificaciones o no califican realmente, porque no es necesario, ese no es el punto, y desvía totalmente las cosas. Pero bueno, ahí están 6 preguntas que me hizo un reportero en este Día Internacional de las Matemáticas. ¿Cómo hubieras respondido tú a alguna de las preguntas? Si quieres decirme cuál es tu mejor respuesta, pues pónmela por aquí en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con las respuestas que yo di? ¿No estás de acuerdo? Coméntame por ahí. Si te gustó el video, ya sabes, ponle like. Si no te gustó, ponle dislike. Y compártelo si crees que le interesa a alguien. Y bueno, feliz Día de las Matemáticas. Y no me queda más que despedirme, agradecerles por ver el video y decirles lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Vamos por un café.